Buenas noches, comunidad de lo extraño. Bienvenidos a un episodio más de La Medianoche, un foro en donde lo extraño es lo normal. Hola, buenas noches, Lalo. Bastante animado de estar nuevamente con la comunidad, listos para una buena charla y unas historias bastante entretenidas. ¿Tú qué tal, amigo? Yo muy bien, ya acabamos bueno, para esta grabación ya se subió, ya se publicó nuestro video anterior. Entonces esperemos que les guste a los que nos ven, a los que nos siguen. Y pues bueno, el episodio de esta noche es sobre historias. Correcto. Historias de terror contadas de generación en generación. Es correcto. Vamos a platicar un poquito sobre algunas historias de que nuestros familiares más añejos han dejado con nosotros generación en generación y platicaremos acerca de esto, ¿no? A ver qué tal le parece a la comunidad la forma en la que lo narramos y las historias más cautivadoras, por así decirlo, que nos dejan alguna intriga sobre esto, ¿no? Y yo creo que aparte, creo que toda familia, sin excepción, tiene al clásico abuelo o abuela o tío o tía que en reuniones familiares cuenta historias de terror. Creo que no hay familia en el mundo que no haga esto. Sí, yo opino igual que tú. La verdad es que todos en la familia tenemos algún pariente que tiene historias que contar, que alguien de su familia, principalmente los abuelitos, siempre tenían alguna historia rara, interesante que contar acerca de algo que les haya pasado a ellos o algo con... Bueno, entonces, para la comunidad que nos sigue, prepárense ahí en su asiento, en su cama, en donde sea que nos estén escuchando. ¿Y qué te parece si inicias, Sever? Esta historia me la contó una de mis tías. Es una historia que viene de un pueblito de Oaxaca llamado Yalalac. La historia se trata de una extraña criatura, llámese fantasma, demonio o algo similar, que se decía se llevaba a las personas. Esta historia se la transmitió a mi tía, su papá, mi abuelo, en paz descanse, y se la transmitió porque cuando él la escuchó, cuando a él se la contaron, no la creyó. Pues en los pueblos de Oaxaca mucha gente se divierte tomando porque no hay grandes entretenimientos y menos en las épocas de que te estoy hablando, ¿no? En los 80, 70, ¿no? La historia va sobre la criatura con patas de gallina. Se decía que este ente se dedicaba a llevarse a los seres humanos y lo hacía durante las noches. ¿Cuál era la particularidad de esta criatura? Se decía que usualmente cerca de las dos cantinas que pudiese haber en este pueblito llamado Yalala, cuando ya salías muy de nuevo, por así decirlo, te encontrabas con una mujer muy hermosa que cautivaba a cualquier hombre, ¿no? Entonces se decía que usualmente esta criatura se disfrazaba de una mujer muy guapa, con un buen cuerpo, pero tenía una singularidad. Siempre trataba de esconder sus pies, porque sus pies parecían de una gallina, de un pollo, pero con el tamaño pues, de un adulto, de una persona. Entonces, el,
el mito, la leyenda cuenta que se dedicaba a llevarse a los hombres alcohólicos, que salían a altas horas de la noche, salían solos y a lo lejos en los montes, en los matorrales, se asomaban. Los hombres quedaban ilusionados o maravillados con su belleza y siempre los llamaban para que se acercaran y después desaparecían. Unos dicen que en algunos casos se oían gritos, otros decían que solamente veían a lo lejos cómo desaparecían las personas sin decir algo. Y la cuestión está en que pues no aparecían, desaparecían por completo. La historia que me contó mi tía tiene que ver con mi abuelo. Como te comentaba, él pues en su juventud llegó a tomar bastante, a ser una persona, pues, digamos, con problemas de alcoholismo, pero no lo hacía solo, siempre había un primo, un familiar o un amigo con el cual él se iba a tomar, ¿no? La historia cuenta que en una de esas ocasiones mi abuelo pues se quedó con su primo a altas horas de la noche en una de estas cantinas. Estaban tomando y su primo pues, tenía ganas de ir a hacer del baño. El baño del establecimiento estaba ocupado y ya no aguantaba, ¿no? El chiste es de que le avisa a mi abuelo que va a salir a echar su firma a los matorrales y pasan 5 minutos, pasan 10 minutos y como no regresaba y mi abuelo estaba algo ansioso, sale a ver qué es lo que está pasando. Mi abuelo solamente alcanza a ver cómo una figura, porque no lo distinguió del todo bien, pero una figura femenina estaba sosteniendo a su primo, jalándolo hacia los matando a él. Le llamó por su nombre, en este caso, digamos, Pedro. Al gritar, dice que alcanza a ver cómo reacciona su primo, pero ya era demasiado tarde. La criatura, esta mujer, lo jala hacia los matorrales. Oyen el grito de mi abuelo. Otras personas que estaban dentro del establecimiento salen, unos 3, 4 personas, más mi abuelo. Les pide ayuda para ir hacia los matorrales y cuando van a buscarlos, ya no estaban. No estaba esta mujer, no estaba su primo. Cuando pasó esto, pues la borrachera, dice mi abuelo, que se le bajó enseguida. Tardaron aproximadamente 1 hora buscando en los alrededores y no encontraron absolutamente nada. Entonces fue cuando a mi abuelo le contaron la historia y le dijeron que cuando había hombres solos cerca de los matorrales aparecía una mujer muy hermosa, la cual se llevaba a los hombres. Y decía que la única forma de saber esto era justamente que tenía el detalle de las patas de gallina. Mi abuelo no lo creyó, siguió buscando a su primo por semanas, meses. Tiempo después, debido a que pues, tenía problemas de alcoholismo, volvió a ponerse a beber y en una de las noches, cuando él iba saliendo, dice que se adelantó. Entonces fue cuando él realmente vio a una mujer muy hermosa, como la habían descrito, con una voz muy angelical, decía él. Entonces ya estaba cayendo en sus encantos cuando se le atraviesa un gato. El gato que salvó a mi abuelo, porque se le atraviesa el gato, tropieza y tiene que desviar su mirada hacia el suelo. Cuando desvía su mirada hacia el suelo para no caerse, ve las patas de gallina. Alza la mirada y el rostro angelical de la mujer empieza a tornarse diferente. Entonces mi abuelo se asusta y corre hacia atrás. Por suerte, dentro de ese establecimiento siempre había gente. Salen, lo van a ver y les cuenta la historia de mi abuelo. Una de las personas que estaba ahí dentro
que al parecer era trabajador de ahí, le dice que sí, que efectivamente esa criatura siempre ronda por ahí y que cuando ve a un hombre solo siempre aprovecha la oportunidad para llevárselo. Entonces, desde ese momento mi abuelo sí seguía tomando, no te voy a decir que no, pero había dos reglas que él tenía. Una, no salía del establecimiento ya solo, y dos, ya no salía más tarde de las 12:30 de la noche. Él decía que a las 12 era probable que se topara con esta criatura y después decía que ya le daba miedo quedarse más tarde. Entonces, si le daban las 12 por ahí, se aguantaba unos 20 minutos, media hora y salía corriendo. Y siempre trataba de salir acompañado de alguien. Y en ese pueblito se dice que los hombres no van a tomar solos, y si van a tomar solos, se quedan en la cantina hasta que salga el sol, porque si no, corren el riesgo de que esta criatura, la mujer con patas de gallina, se los lleve y los desaparezca. ¿Cómo ves, Lalo? Bueno, pues sí es sorprendente la historia, porque son del tipo de historias que me gustan, porque uno, tenemos testigos muy cercanos a nosotros mismos. En este caso, pues tu abuelo, ¿no? Tuvo la experiencia en primer persona. Y son historias que tú dices, no son como las normales de que te asustas, quedas petrificado y quedas atemorizado, no, pero es una historia que te dice que suena más real que las historias contadas actualmente en cualquier red social. Y por ejemplo, en este caso se me figura mucho ya un poco del lado humorístico. Me hizo recordar a las películas, o a la película, porque no sé si haya varias, yo más recuerdo una, creo, que es la del Chiqui Drácula, que si es que la llegas a recordar, era un personaje que se vestía de vampiro y asustaba a las personas que estaban alcoholizadas para poderles quitar con el miedo el vicio del alcohol. Oh, mira, no tengo el placer de haber visto esa película, pero la voy a buscar como recomendación tuya para ahora sí que darle un check, ¿no? O sea, esos muchas veces son tesoros que uno no los ve, pero cuando se entera y comen esas intrigas de poderlas ver, ¿no? Y efectivamente estas historias a lo mejor no sean tan impactantes como otras, sin embargo, pues te digo, no, yo no lo escuché de voz de mi abuelo porque era muy niño yo cuando él falleció, tenía como 3 4 años, pero ese legado se lo dejó a una de mis tías, la cual me lo contó y se me quedó muy grabado en mi mente, ¿no? Te estoy hablando de que esta historia me la contaron cuando yo tenía aproximadamente unos 10 11 años, y a la fecha la sigo recordando. He llegado a preguntar sobre la historia, me dice siempre que ella siempre recuerda esa historia porque es algo que cuando la escuchó de viva voz de mi abuelo, le impresionó bastante el ver los gestos, la cara que mi abuelo ponía cuando le contaba esta historia, ¿no? Y cuando recordaba esto, ¿no? Porque son personas allá en el pueblo de Oaxaca, de donde viene mi familia, son muy duras, son muy rígidas. No es fácil asustarla o que algo la sorprenda de esa magnitud, ¿no? Sin embargo, pues sí tenía esta sorpresa, hay esta leyenda ahí en el pueblo. Entonces, pues son cosas que, bueno, en su momento estaría interesante, pues, ver si las desapariciones a la fecha continúan. Y si continúan, ¿en qué grado, en qué magnitud? Porque pues el pueblo ha ido creciendo y no te voy a decir una ciudad, ni que es un municipio muy tecnológico, sin embargo, pues ya hay más alumbrado, ya no hay matorrales como antes, entonces habría que preguntar sobre esa historia en algún momento, a ver qué tantos habitantes la recuerdan, si esas cantinas todavía existen, si la historia sigue estando latente
o cómo se cuenta en la actualidad, ¿no crees? Así es, incluso si es que hubo personas que desaparecieron, ver si siguen desaparecidas o si se encontraron o si se incrementó esa cantidad de personas desaparecidas. Pero eso es lo padre de este tipo de este tipo de historias, porque son historias que te cuenta un familiar y la experiencia es muy diferente a si ves un video o si lo escuchas de alguna otra persona que no conozcas. Creo que esto es lo que te deja ese buen sabor de boca, porque luego esa historia, pues muy probablemente, así como tú me la estás contando a mí y a todo lo que nos están escuchando, en algún momento se la puedes contar, ya sea a tus hijos y tus hijos a a tus respectivos nietos. Claro, esa es la idea, ¿no? Conservar ese tipo de leyendas, ese tipo de mitos, de historias para que las nuevas generaciones conozcan un poquito de lo que se hablaba en la antigüedad, ¿no? Digo, a mí me llama mucho la atención luego las historias que cuentan de los olmecas, de los mayas, de los aztecas, porque imagino que han sido así, ¿no? Los padres se los cuentan a los hijos a sus hijos, y así se va la cadena, ¿no? Y hay muchas historias de este tipo que a lo mejor se han perdido a lo largo del tiempo, pero hay que tratar de preservar lo más que se pueda. Y cuéntame de qué va, con qué nos vas a sorprender ahora. Mira, así como la tuya, esta es una historia que en su momento mi abuela se la contó a sus hijos, mis respectivos tíos y tías. Y cuando se tuvo la oportunidad, una de esas tías nos la contó a toda la camada de primos en aquel entonces, ¿sí? Y yo a su vez, pues se las he contado a mis hijos, ¿no? Esta historia, pues ya hace mucho que pasó. Eh, Normalmente cuando llegaba diciembre, que nosotros estábamos niños, alrededor de unos 10 años aproximadamente, cuando llegaba diciembre era costumbre de toda la familia ir hacia Guadalajara y reunirse en la casa de mis abuelos para pasar las festividades de Navidad. Entonces, en ese momento, pues todos los primos teníamos casi la misma edad. Y cuando llegaba la hora de la cena navideña, el primer turno, pues cenábamos todos los primos. Y cuando terminábamos de cenar, nos íbamos a la sala a continuar con los juegos navideños hasta que llegaba la hora de abrir los regalos, ¿no? Cuando nosotros terminábamos de cenar y nos íbamos a jugar, pues seguía el turno de los adultos, en este caso pues mis tíos y mis tías, y ya cenaban ellos aparte. Pero había una tía en especial que terminaba de cenar y en vez de quedarse a las típicas charlas de adulto, se iba con todo el grupo de primos y nos contaba historias. Pero tú dirías, bueno, estábamos festejando la Navidad, pues a lo mejor las historias eran acorde al día. Pues no, a ella le gustaba contarnos historias de terror en plena Navidad, lo cual también es extraño. En una de esas tantas veces hay una historia que a mí me gusta mucho, porque ya cuando estuve un poco ya más grande, a lo mejor unos 15 años aproximadamente, tuve la oportunidad de ir a Guadalajara yo solo y quedarme en la casa de mis abuelos yo solo. Y tú sabes que en este canal yo soy el escéptico, entonces sabía las historias y ahora sí que era como una expedición en la casa para averiguar que esos fantasmas, ver si efectivamente se me aparecían en la noche. Pero bueno, le voy a dejar eso en la parte final de la historia para continuar con el contexto de qué fue lo que pasó. Cuando ella y todos sus hermanos eran niños, ella era una de las que se quedaba a dormir
o se quedaba viendo la tele hasta tarde. Para darte o ubicarte un poco, para que utilices ahí tu imaginación y te imagines la casa de mis abuelos, la parte de la planta baja o de primer piso estaba formada por la sala en donde estaba la televisión, y esa sala continuaba con un pasillo, y en ese pasillo del lado izquierdo estaba la cocina y del lado derecho estaba el comedor. Si seguías caminando por ese pasillo hasta el fondo, había una habitación, y esa habitación normalmente se utilizaba para los huéspedes. Imagínate todo eso, ¿no? Ahora, Sí. en una ocasión, mi tía, pues como acostumbraba a dormirse tarde viendo la televisión, ella veía un programa, ya no recuerdo cuál era la que nos decía, y mi abuelita era la que la regañaba diciéndole que ya se fuera a dormir, y que si no se iba a dormir se le iba a aparecer la niña de la cocina. Mi tía pues decía, se reía y decía, pues me dices eso para que ya me fuera a dormir, para que ya no esté ahí, apague la tele y ya me vaya a mi habitación. Así ella era lo que ella pensaba. Pero en repetidas ocasiones, porque te digo que ella tenía la costumbre de quedarse hasta tarde viendo tele, se repetía, y el mismo regaño también se repetía. Decía, apaga la tele, ya vete a dormir, o si no se te va a aparecer la niña de la cocina. En una de tantas charlas que tuvo mi tía con mi abuela, le describió a la niña que efectivamente a cierta hora de ya noche, entrada bien la noche, había una niña en la casa que cruzaba de la cocina hacia el comedor. Entonces imagínate ese pasillo oscuro, pasando de un lado hacia el otro, una niña que decía mi abuela que era totalmente rubia, con el cabello chino, vestido de blanco, y que simplemente cruzaba de la cocina al comedor. No te hablaba, no te miraba, no hacía absolutamente nada. Y después del comedor, se salía del comedor y luego se iba hasta la habitación del fondo, que era la de los huéspedes, y se metía ahí. Esa habitación pues solamente se utilizaba cuando había huéspedes, algún familiar X. Esa era la historia que le contaba mi abuela a mi tía, ¿no? Ya al resto de tíos, ¿no? Más a mi tía porque era la que se quedaba hasta tarde. Pero ella pues no le quería, se seguía quedando hasta tarde, hasta que pasó en una ocasión, ella viendo el televisor, el pasillo normalmente pues está oscuro, y ella dice que vio pasar algo, un objeto. Inmediatamente pues tienes el reflejo de mirar, pero no vio nada. Dice ella que no se percató, y a lo mejor pensó que le engañó la vista, o a lo mejor alguna sombra del televisor, y siguió mirando y estando ahí en la sala. Cuando le vuelve a llamar la atención otra vez algo que pasa del comedor, se sale y se mete hacia la habitación, y en ese momento ella voltea y logra ver lo que fue la parte trasera de un vestido blanco, así entre las sombras. Entonces ella se levanta, prende los focos del pasillo y va hacia la cocina, que es con lo que te topas primero del lado izquierdo. No hay nada, focos apagados, los enciende, la cocina absolutamente sola. Va hacia el comedor, prende los focos, no hay nada fuera de lo normal, y se mete a la habitación, prende los focos y sigue estando la habitación tal cual vacía. Ella no entiende qué fue lo que pasó, qué fue lo que vio. La única referencia era lo que le habían contado de una niña que salía de la cocina, se metía al comedor y luego se metía a la habitación. Pero ella recuerda el vestido blanco metiéndose a la habitación.
Entonces, imagínate esa historia fuera de lugar porque las estás contando en Navidad. Entonces, es lo que te digo de la importancia de estas historias o lo impactante de estas historias diferente a las demás porque te los está contando alguien cercano, alguien que lo vive o alguien que lo vivió y ves las reacciones y los gestos. Ahora, como te platiqué al principio, esta historia, de tantas que nos contaron, esta historia me llamaba mucho la atención, es la que más recuerdo, porque cuando yo empecé a ir a esa casa de mis abuelos, yo solo, hubo un periodo, unos cuantos años que yo iba solo y tenía mi propia habitación y me dormía ahí solo y todo. Pues yo agarré, como eran vacaciones, agarré la costumbre de estar viendo la televisión hasta tarde en la sala, en la misma sala en la que mi tía veía la habitación. Entonces, cuando en una ocasión yo me acuerdo de las historias y me acuerdo de esta historia en particular, dije, pues nunca se me ha parecido. De tantas veces que me he quedado varios años y nunca he visto nada. En una ocasión me llegué a dormir hasta las 4 o 5 de la mañana, ya casi hasta el amanecer, y no se aparecía nada. Entonces es aquí donde mi lado escéptico dice, o mi tía tenía algo especial, o fue su gestión por la historia de mi abuela, o simplemente hay seres, fantasmas, energías que no se le presentan a todas las personas, como en tu caso a tu abuelo se le presentó, pero puede ser que haya otras personas que estén pasando por la misma situación y no se les presenta. Y en mi caso, pues nunca se me apareció. De tantas veces, y te puedo asegurar que eran muchas, que yo me dormí hasta tarde y jamás se me apareció. Y a mi tía solamente se le apareció una sola vez. ¿A qué se deberá? No lo sé. Pero bueno, digo, esa es una historia que la recuerdo con entusiasmo porque me puse a experimentar a ver si efectivamente salía esa niña rubia de cabellos chinos y vestido blanco, pero jamás a mí se me presentó. ¿Cómo ves? Bastante interesante. Y yo concuerdo contigo. Hay personas que son más sensibles a actos paranormales que otras, ¿no? Y usualmente los escépticos son los que más buscan poder corroborar esta obra, ¿no? Y aquellos tal vez, como yo que somos un poquito más miedosos y no estamos, del todo tranquilos, queriendo encontrar ese tipo de fenómenos, se nos aparecen, ¿no? Digo, yo recuerdo que de niño, pues sí llegué a ver cosas que hasta la fecha no me explico. Ya de adulto, la verdad, debo de reconocer que no, que ya no sé si perdí el don, no sé si la vida, la madurez te deja o simplemente mi mente ya no me juega tantas bromas, ¿no? Sin embargo, yo recuerdo que de niño sí llegué a ver una que otra cosa, algo rara, algo extraña. Ya ahorita de adulto, la verdad es que no. Digo, dicen que en tu casa actualmente donde radico, se escuchaban ruidos extraños, inclusive una vez dicen que le jalaron de los cabellos a un primo mientras dormía y bueno, ninguno de esos hechos me pasaron a mí o me han pasado a mí y ya tengo aquí pues casi 20 años. Entonces, son que uno no se explica, ¿no? Digo, tal vez son temas interdimensionales o tal vez son temas paranormales, pero pues dejemos que la audiencia nos deje sus opiniones, nos cuente alguna historia que tenga por ahí o simplemente nos platique qué piensa sobre todos estos hechos tan irregulares, ¿no crees? Así es, ahí que nos dejen en la caja de comentarios, cuál historia le gustó más o si ninguna le gustó, también se vale. Y
con esto entramos a mi sección favorita, que es la recomendación de la película. Hay una que cabe en este episodio. Digo, por lo regular damos una referencia de películas que van acorde al tema, pero esta película me gustó mucho porque sí me asustó y te saca de onda porque es una película sumamente extraña. A ver si tú la viste, se llama Los Huéspedes y se trata de unos nietos que van a visitar a sus abuelos y se quedan por un tiempo en la casa de los abuelos. Y es ahí cuando empieza a ver cosas raras, comportamientos extraños. Y pues bueno, no les spoileo más la película, mejor vayan a ver. Se llama Los Huéspedes, es del 2015. Muy buena recomendación, amigo. Esas películas, pues bueno, hay que verlas, como más les gusten, con la luz apagada, con una persona al lado, solos, como más les apetezca. Yo me voy a ir por algo. Es una película que ya tiene tiempo, que ciertos fantasmas de esa película a mí me impresionaron, y es 13 fantasmas. Por si no lo han visto, anteriormente la llegaban a pasar en TV abierta. Actualmente creo que ya no es tan conocida, tan famosa, pero está buena. También es de terror, un terror yo creo que un poquito más light que la tuya, pero pues también se las recomiendo, ¿no? De hecho, esa que mencionas de 13 fantasmas es una de mis películas favoritas. Es que sí la recomiendo ampliamente para el que es fan del terror, del misterio, de las películas de miedo. Y en mi caso me gusta ver las películas con luz apagada y acompañado. Sí, 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 claro. Ahora sí que ahí que la audiencia se desplaye, ¿no? Cómo le agrada ver las películas. Yo te soy honesto, ya tiene rato que no voy al cine a ver alguna película de terror, aunque considero que quitando ciertas excepciones, ya las películas de terror se han enfocado en un nicho pues que no es particularmente de mi gusto, pero y prefiero más las películas por ahí del 2015 para atrás. Siento que era un terror un poquito más rico, ¿sabes? Más de suspenso, más de impresión. Así es. Y ya de manera para concluir con esto, yo creo que es muy afortunado la persona que logra escuchar historias de terror de viva voz de un familiar, un tío, de la mamá, del papá, de los abuelos, mucho más todavía, o de los bisabuelos. Si es que tienes todavía esa oportunidad, escúchalos porque tienen muy buenas historias, independientemente si son de terror o no. El escucharlos y el poder hacer que eso que te dicen lo puedas tú transmitir a otras generaciones, creo que es lo verdaderamente importante. Claro, y es algo rico, porque no nada más creo que es una historia, ya puede llegar a considerarse algo cultural y algo pues, que te puede llegar a sorprender, como uno no llega a tener la idea en un principio, ¿no? Es correcto. Pero bueno, mira, llegamos a la parte final del episodio. No sé si quieras despedirte de los que nos escuchan. Como siempre, agradecerles nada más, amigo, agradecerte a ti y a la audiencia por escucharnos y desearles una excelente noche, y que no tomen demasiado, ¿no? Y que se abriguen bien, porque aquí la gripa ha estado bastante fuerte. Así es, cuídense y hasta la próxima. Y si has llegado hasta aquí, te recuerdo, tú no puedes verlos en la oscuridad. Pero ellos a ti sí.